que el ángel le da instrucciones. Le dice que hay un pequeño libro, ¿verdad? Lo leímos. Es más, voy a comenzar del versículo 8, donde dice: la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está de pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Es necesario que aprendas muchas cosas. Algo increíble, hermanos. Todavía tiene el sabor de la miel en su boca, pero luego cuando llega a su estómago le causa retorcijones, ¿verdad? ¿Por qué? Por lo que contiene el libro, las profecías de juicio que vienen sobre el mundo. Hasta ahorita hemos visto cómo Dios a través del libro de Apocalipsis nos ha enseñado tantas cosas. Primeramente vimos que este libro es la revelación de Jesucristo, donde Dios nos lo descubre, lo expone, nos enseña quién es Jesucristo. El que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso, dice, el que estuvo muerto y he aquí ahora vivo por los siglos. Nadie puede negar y decir que nunca oyó la verdad. Porque nos dice de nuevo en el versículo 8 del capítulo 1, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que era, el que es y el que ha de venir, el Todopoderoso. El Todopoderoso. Eso es algo que los testigos de Jehová no pueden explicar. Yo les he preguntado sobre eso. Porque dicen, ¿quién es el alfa y el omega? Porque el alfa y el omega en el Antiguo Testamento es Jehová, es Dios. Pero aquí Jesús usa el mismo nombre, el título de Dios para sí mismo, y dice, yo soy el alfa y el omega. El principio y el fin, dice el Señor. El Señor es el Todopoderoso, el Dios Yahvé o Yahweh o Elohim, en el nombre de Dios. Es el que era, y el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Y más adelante nos dice el que estuvo muerto y ahora vive por los siglos de los siglos. En el versículo 8 del capítulo 2 dice, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Dice esto. Así es de que estamos estudiando este libro porque es el futuro de la humanidad, lo que le espera al mundo. Nosotros estamos esperando la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Ansiosamente lo estamos esperando que venga por su iglesia. Amén. Nadie queremos morir, ¿verdad? Porque para morir hay que enfermarse muy mal. Hay que sentirse terrible. Un accidente, un ataque al corazón, un infarto. Algo grave tiene que suceder para que dejemos este mundo. Por eso nadie queremos pasar por eso, ¿verdad? Quisiéramos nosotros en un abrir y cerrar de ojos cuando estamos sanos todavía y de pronto ya estar en el cielo. Pero no es así. Dice la Biblia que está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Todo el mundo tenemos que morir. Solo hay dos personas en la Biblia que nunca murieron. Enoc y Elías, ¿verdad? Por eso muchos piensan ahorita lo que vamos a ver de los dos testigos en Apocalipsis, que pudieran ser ellos dos. Pero también muchos de los milagros que hacen, los hacía Moisés. Entonces uno piensa que es probablemente Moisés y Elías. Son los más probables. Otros piensan que pudiera ser Enoc y Juan el Bautista. Porque en el libro de Malaquías, en el capítulo 4, dice que va a venir antes del gran día del Señor. Pero como la Biblia no nos dice quiénes son, ahí lo dejamos.
porque la Biblia dice también en Deuteronomio 29:29 que lo secreto le pertenece a Dios y lo revelado a los hombres. Las cosas secretas le pertenecen a Dios. Y hay cosas, por ejemplo, a Daniel, cuando estaba terminando el libro de Daniel en el capítulo 12, y él pues no entendía. Le preguntó al ángel, ¿qué quiere decir eso? Dijo, guárdalo, ciérralo, séllalo, porque estas cosas son para los últimos días. Y dice también, mismo Pedro dice que muchos de los apóstoles escribían cosas que ellos no entendían y se rascaban la cabeza y decían, pues ¿qué querrá decir esto? Ni a ellos se les explicó, y ahora a nosotros nos ha sido explicado, porque ahora podemos comprender porque tenemos la Biblia completa. Si no la sabemos es nuestra culpa, porque no la leemos y no la estudiamos. Decía un pastor inglés, Charles Spurgeon, dice, muchos que se dicen ser cristianos, dice, tienen sus Biblias llenas de polvo, que pudiera uno escribir en el polvo condenación. ¿Por qué? Porque la tienen y no la leen. ¿Saben lo que hacía yo de joven? Tenía mi Biblia en la casa, tenía muchos libros, pero cuando quería esconder dinero, lo escondía en la Biblia. ¿Saben por qué? Porque nadie la leíamos. Yo, incluyéndome a mí. ¿Verdad? Entonces les digo, por eso es tan importante estudiar la Biblia y ver lo que nos dice. Hay gente que va y paga dinero que le lean las cartas, que le lean la mano, que le lean el café, y les echan mentiras y les cobran, y ahí van. Pero tienen la palabra de Dios, y muchos de ellos tienen Biblias y nunca la leen, y aquí sí nos dice la verdad, y nunca se equivoca, nunca falla. Entonces por eso tenemos que estudiar el capítulo 11. Vamos a ver quiénes son o lo que hacen estos dos testigos. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1270 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos, y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas que habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Es increíble. Estamos viendo algo increíble. Cuando el Señor Jesús resucitó y duró 40 días apareciéndose y conviviendo y comiendo con sus discípulos. En una ocasión eran más de 400 los que lo vieron resucitado.
y los guió al monte de los olivos que está enfrente de la ciudad de Jerusalén, pegado al otro lado de Betania. Ahí ascendió al cielo a la vista de todos y lo recibió en el nube de la gloria de Dios. Y todos estaban atónitos mirando hacia el cielo, y estaban dos hombres de blanco que eran dos ángeles, y les dicen: hombres galileos, ¿qué miran? Este mismo Jesús que fue llevado de ustedes volverá de la misma manera. Y lo vemos más adelante en uno de los capítulos que vamos a ver más adelante, cuando Jesús desciende del cielo y posa sus pies sobre el monte de los olivos, y el monte se va a partir. Y de ahí van a salir un río que va a sanar las aguas del mar muerto, y otro el Mediterráneo. El mismo Señor que creó los cielos y la tierra. Lo mataron, se dejó matar, Él entregó su vida, no se resistió. Mismo Poncio Pilato se sorprendió que no se defendiera, ¿verdad? Y todos sus seguidores estaban enojados y decepcionados porque no hizo nada. Ellos querían reinar con Él en el nuevo reino del cual Él había hablado tanto. Pero ellos esperaban que fuera cuando vino la primera vez. Y como no cumplió todos sus sueños y muchas de las profecías, quedaron todos decepcionados, quebrantados, heridos, avergonzados, y se estaban escondiendo. Lo que no comprendían que muchas de esas profecías son para el futuro, cuando regrese de nuevo, y ahora sí va a reinar desde Jerusalén sobre toda la tierra. Es lo que ellos no entendían y no entendieron, porque esto era para el futuro. Y por eso, cuando regrese, dice que todo ojo lo va a mirar. Cuando se fue, solo sus seguidores que estaban ahí lo vieron. Cuando regrese, va a regresar en gloria. Y todos nosotros vamos a regresar con Él. Dicen más adelante en Apocalipsis que los ejércitos del cielo lo van a seguir vestidos en lino fino, ropa blanquísima. ¿Se fijaron? Los ejércitos del cielo. Pero nosotros no vamos a tener que pelear, porque Jesús lo único que tiene que hacer es decir su palabra y va a destruir a todos sus enemigos. Nosotros solamente vamos a ser espectadores. Regresando al capítulo 1, versículo 1, dice: entonces me fue dada una caña para semejante a una vara de medir. Se me dijo: levántate y mira el templo de Dios y el altar y los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán o pisotearán la ciudad santa 42 meses. El templo ha habido... ¿Cuántos templos ha habido en Jerusalén? El templo que construyó Salomón. David quería construir el templo y juntó tanto, la gente dio tanto dinero que les tuvo que decir: ya, por favor, ya no den más, tenemos demasiado. Pienso que es el sueño de todo pastor en toda iglesia, que la gente de esa que ya les diga: no, ya por favor, ya no den tanto, nos sobra. Aquí son muy generosos, eso sí, se los digo, son muy generosos, por eso nunca tenemos que pedir. Mi lema es nunca pedir. Si necesito, le pido a Dios. Pero no estoy golpeando a la gente para que den más, que hagan promesas de que van a dar tanto, vamos a tener kermeses, vamos a tener esto y el otro, para estarle sacando dinero. No. El Señor es el dueño de todo. El Señor es el dueño del ganado de 1000 colinas. Todo el oro y toda la plata son de Él. Entonces, ¿por qué vamos a andar mendigando y golpeando a las ovejas que den más lana? ¿Verdad? Confiamos en el Señor. Confiamos en el Señor. El primero lo quiso construir David. Dios le dijo: tú no puedes, porque eres un hombre de guerra, tienes sangre en tus manos. Eres hombre de guerra. Y sí, fue un tremendo guerrero, el más famoso en todo Israel, en toda su historia.
Entonces su hijo Salomón lo construyó. Hermosísimo templo. Era una de las maravillas del mundo en su tiempo. Después de eso vinieron los babilonios y lo destruyeron, ¿verdad? Todos sabemos la historia. No habían dejado descansar la tierra por 490 años. Tenían que dejarla descansar cada séptimo año. No lo hicieron por 490 años. Entonces Dios permitió que los babilonios vinieran y los invadieran y se los llevaran prisioneros y destruyeron el templo. Cuando regresaron después vino Josué, el sumo sacerdote, y Zerubabel, y construyeron de nuevo otro templo, pero era más pequeño, más sencillo. Los jóvenes estaban bien felices de que tenían templo. Los viejos, que habían estado niños cuando se los llevaron y se acordaban cómo estaba el templo antes y lo comparaban, estaban llorando, porque decían, esto es una choza comparado con la mansión que era antes. Fue el segundo templo. Después vino Herodes y reconstruyó un templo, lo amplió, y es el templo que destruyeron los romanos en el año 70. Después viene el templo que va a ser construido durante el tiempo de la tribulación, en el cual el anticristo se va a sentar y proclamar que Él es Dios y obligar a todos que lo adoren, y si no, le cortan la cabeza. Es el cuarto. Después viene otro templo que va a ser construido por Jesús en el reino milenario. Entonces, son 5 templos. 5 templos. Dice que no mida el patio de afuera. ¿Saben por qué? Porque le llaman no recuerdo en español, el Temple Mount, donde está la mezquita de Omar. Ahí es un templo musulmán. Y luego está la mezquita de los espíritus. Es otro pequeño. Háganle cuenta un kiosco. Un kiosco. Y ese lugar los arqueólogos judíos han concluido, después de tantos estudios y excavaciones, que ahí es exactamente donde estaba el templo de los judíos. No donde está la mezquita de Omar, sino donde estaba el templo antes. Entonces lo único que tienen que hacer es poner una pared en medio, construyen su templo los judíos y los musulmanes mantienen su mezquita. Es lo que prácticamente todos los teólogos están de acuerdo que así va a suceder. Porque la Biblia nos dice que destruyan la mezquita de Omar. Yo quisiera que lo hicieran. Porque en el año 67, cuando pelearon la guerra de los 6 días los judíos contra varios países que los atacaron, los paracaidistas judíos descendieron en el cerro donde está la mezquita de Omar y tomaron la ciudad, tomaron control de Jerusalén. Ya tenían parte de Israel, pero no tenían control de todo Jerusalén. Y en esa guerra vencieron a sus enemigos y tomaron control de todo. Y estaban llorando los soldados de alegría cuando llegaron al muro de los lamentos, donde oran los judíos hasta el día de hoy, porque es lo único que queda, los cimientos del templo que destruyeron los romanos. Es lo único que queda. Y en las grietitas donde están las piedras grandísimas, donde se juntan, hay unas grietitas aquí, hoyitos acá, y ahí ponen sus oraciones en un papelito y las meten ahí. Y cada mes vienen y barran y limpian todo y otra vez las vuelven a llenar. Cuando ellos tomaron control, como símbolo de buena voluntad, le dieron el control de ese terreno a los jordanios. Y ellos son los que tienen control de ahí y ahora no dejan ni a los judíos subir a orar. Son muy, muy déspotas, sinceramente. Porque ese es territorio judío, la ciudad es de Jerusalén, es la ciudad de Dios y es de los judíos. Dios se los dio a ellos y el lugar donde estaba el templo para ellos es sagrado y ellos no los dejan. Es más, si uno va de turista y lo ven, lo dicen a uno que no puede uno orar. Porque saben a quién le vamos a orar nosotros, ¿verdad? No a Alá, sino a Dios todopoderoso, Dios verdadero. No al Dios que ellos inventaron, pero un Dios pagano, uno de 360
Alá es uno de 360 dioses paganos que tenían y escogieron uno y ese iba a ser el mero mero. Pero uno puede orar en silencio, ¿verdad? Y todos lo hacemos. O en voz bajita, o se voltea uno y uno ora. Pero esa es la regla que tienen. Y si lo ven a uno, lo echan para afuera. Bueno, en el templo había varios patios. Estaba el lugar santo donde solo los sacerdotes podían entrar. Estaba pegado, bueno, hagan de cuenta que este está dividido en dos partes. Una parte, o más, una tercera parte es el lugar santísimo. 2/3 partes es el lugar santo. En el lugar santísimo solo el sumo sacerdote puede entrar una vez al año a ofrecer sangre sobre el altar, sobre el arca, el propiciatorio por los pecados de la nación. En el lugar de atrás, en el lugar santo, los sacerdotes pueden entrar y ofrecer incienso y las oraciones y todo, y tienen los panes sin levadura. Afuera está el patio de los judíos, luego el patio de las mujeres, y luego el patio de los gentiles allá. Y tenían letreros: cualquier gentil que se cruce y entre al patio de los judíos, lo mataban. Por eso dice que ha sido entregado a los gentiles y que los gentiles lo hollarán o lo pisotearán. ¿Y cuántos imperios han pisoteado la ciudad de Jerusalén o a Israel? Asiria, Babilonia, los medopersas, los griegos, los romanos, los ingleses, los turcos y los árabes. Todos lo han pisoteado y hasta ahorita lo están pisoteando gentiles, donde estaba el lugar santo. Pero un día va a venir el Señor y va a limpiar todo eso. Bueno, dice: no lo miras porque ha sido entregado a los gentiles, ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Versículo 3: y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1270 días vestidos de cilicio. Y todo esto está escrito a través de muchos libros de la Biblia. Voy a leer solamente 2. Mateo 24:14. Mateo 24:14 o 16 dice el Señor Jesús: y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Bueno, déjenme explicarles. La abominación desoladora de que habló el profeta Daniel es cuando el anticristo entre al templo en Jerusalén y se proclame a sí mismo como Dios. Y lo que va, por ejemplo, hubo uno, Antíoco Epífanes, el cuarto, que antes de Cristo era un sirio, y fue y mató un cerdo en el altar de los judíos. Y hubo una tremenda guerra entre ellos, y después de eso, los judíos los vencieron y limpiaron el templo. Ahora va a volver a suceder, pero este va a ser el anticristo durante el tiempo de la tribulación. Dice, el que le entienda, entonces los que están en Judea huyan a los montes. Claramente está hablando de Israel. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas, y de las que crían en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Claramente el día de reposo es para los judíos, ¿verdad? Entonces les está diciendo, cuando vean estas cosas, cuando vean que el anticristo los traicionó, porque lo que va a suceder, nos dice en el libro de Daniel y luego en Apocalipsis, el anticristo va a hacer un tratado con los judíos. Ahorita Israel está rodeado de enemigos por todos lados que lo quieren destruir. Les digo, ya los han invadido varias veces queriéndolos destruir. En 1948, en 1967, en 1973, en 1982, trataron de destruirlos y no pudieron. Y los tienen rodeados queriéndolos destruir. Cuando venga el anticristo,
Él va a hacer un pacto con ellos que los va a proteger, los va a defender. Y ellos van a bajar la guardia, pero los va a traicionar. Los va a traicionar. Y dicen en Zacarías que 2/3 partes de los judíos van a morir. Ahorita los llevo ahí. Pero esto es lo que les dice que va a ser. Pero dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y miren además lo que dice el versículo 22. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. De no intervenir el Señor Jesús, no quedaría ningún judío vivo, ni ningún cristiano. Porque el anticristo va a venir con un odio satánico. Solamente ha habido un hombre en toda la historia de la humanidad que fue poseído por Satanás. ¿Quién fue? Judas. Exacto. Judas entró en él y él lo controló. El anticristo va a ser el hombre número 2. El anticristo va a ser poseído por Satanás directamente. Satanás siempre ha querido ser adorado. Por eso va a entrar en el cuerpo del anticristo y va a ser prácticamente Satanás en cuerpo humano. Y por eso va a entrar al templo y obligar que todos lo adoren. Siempre ha querido hacer eso. ¿Recuerdan cuando en la tentación del Señor Jesús en el desierto no le dijo, póstrate ante mí y adórame y te daré todos los reinos de la tierra porque a mí han sido entregados? Jesús no le discutió eso, que no era verdad, porque sí, Él tiene control, es el rey de este mundo ahorita. El príncipe del aire, el príncipe de las tinieblas. Un día va a ser Satanás encarnado, pero Dios lo va a destruir. Pues lo vamos a ver más adelante. Dice, si aquellos ya no fuesen acortados, nadie sería salvo. Ahora vayamos a Zacarías 13, 8. Dice, y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella, y se perderán, mas la tercera quedará en ella. Y meteré en el fuego a la 3/4 parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le oiré, y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Pero ven, van a ser probados como se prueba la plata y el oro en el crisol del fuego, del dolor, del tormento, de la persecución, de la muerte. 2/3 partes, les dije antes. Cuando Hitler quiso destruir a todos los judíos, mató 1 de 3. El anticristo va a matar a 2 de 3. Hay aproximadamente unos 18 millones de judíos en el mundo. ¿No es increíble cuánto? Porque dice que la ciudad va a ser pisoteada, hollada por los gentiles. China, India e Israel tienen aproximadamente el mismo tiempo o edad. China tiene 1.4 billones, India 1.3 billones de gente, y los judíos solamente tienen como 15, 18 millones máximo. ¿Por qué? Porque los han matado, los han querido destruir, los han querido aniquilar a través de la historia. ¿Por qué? Porque Satanás los odia. ¿Por qué los odia? Porque sabe que de él iba a venir el Salvador. Y el Salvador lo iba a derrotar. Y Satanás pensó que cuando crucificó a Jesús, no fue Satanás el que lo crucificó. Él entregó su vida. El Padre lo envió. Pero Satanás quiso matarlo todo el tiempo. ¿Recuerdan? Desde que nació, Herodes no quiso matarlo con todos los niños en Belén. Él pensó que había vencido, pero cuando resucitó, el vencido fue otro. Y lo mismo vamos a ver, ya lo leímos ahorita de los 2 testigos, que el anticristo los va a matar. Ellos van a causar tremenda guerra en 3 años y medio, y al final el anticristo los va a poder finalmente matar. Pero ¿quién tiene la última palabra? Dios.
porque a 3 días y medio después los va a resucitar. Y todos lo van a ver. Bueno, vamos continuando. Entonces vemos aquí que 2/3 partes van a morir. Y si van conmigo a Romanos 11:25, por ahí está. Sí, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y el versículo 26, clave. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Pero una 3/4 parte solamente. Dios siempre tiene un remanente. Dios siempre tiene su gente entre la gente. Por ejemplo, donde trabajan. No todos son cristianos, ¿verdad, hermana? No. Dios tiene una de sus siervas ahí, invitando gente, hablándoles del Señor. ¿Tú dónde trabajas? Lo mismo. Bueno, usted ya se retiró, dichosa usted. Pero los que tienen su círculo de influencia, pero se convive con la gente y ella les habla también, igual la hermana y todos los demás también, ¿verdad? La hermana también. Somos el remanente de Dios hasta que un día va a ser quitado en el rapto. La iglesia va a ser sacada de este mundo y el mundo se va a corromper más de lo que está ahorita. Se va a corromper más. Bueno, vamos adelante. Entonces vemos que ya vimos lo que dijo el Señor Jesús, que si no interviniera nadie quedaría salvo. Segunda de Tesalonicenses 2:3. Segunda de Tesalonicenses 2:3 y 4 dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Es uno de los 30 y tantos nombres del anticristo. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, otro de sus títulos, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Se dan cuenta? Pablo también nos escribe aquí a la iglesia de Tesalónica lo que va a suceder. Claramente, se va a sentar y decir que Él es Dios y el que no lo adore lo van a matar. Por eso ya vimos en Apocalipsis que va a haber multitudes que nadie puede contar de toda lengua, tribu y nación, y que le están diciendo al Señor: ¿hasta cuándo, Señor, vas a vengar nuestra sangre sobre los que nos mataron? Y le dicen: espérese un poco hasta que se complete el número de los elegidos. Dios sabe quién va a ser el último que se convierta, y luego viene el rapto. Luego viene el rapto. Y si alguno está aquí que no lo ha hecho, a lo mejor es el que está esperando. Entonces, que pongámonos las pilas, y pongámonos en orden. Entonces, eso es lo que va a acontecer en esos días. Dios les ha dado miles de oportunidades a los judíos, y los judíos han endurecido sus corazones, necios. Por eso han sufrido tanto. No tenían que haber sufrido tanto si hubieran sido obedientes. ¿Qué resulta con los hijos rebeldes? Son los que reciben más palos, ¿verdad? Bueno, chancla, palos, cinturones, cinturazos, lo que fuera. En aquellos tiempos, ahora ya no los pueden ni voltear a ver porque lo acusan y vienen y se lo llevan uno a la cárcel, ¿verdad? Se me miró mal, eso es abuso. Ya estamos estamos viviendo unos tiempos absolutamente tontos y locos. Pero Dios dice que todo hijo que recibe, lo corrige, ¿verdad? Y si no lo corrige es porque es bastardo. Palabra fuerte. Bastardo. Ilegítimo. Exacto, lo dice la Biblia. Lo dice la Biblia, eso es. Él les dio muchas oportunidades. Dejen leerles de Jeremías 44:4, dice: y envié a vosotros todos mis siervos los profetas, desde temprano y sin cesar, para deciros, no hagáis esta cosa abominable que yo aborrezco. Pero no oyeron ni inclinaron su oído para convertirse de su maldad, para dejar de ofrecer incienso a dioses ajenos,
Se derramó por tanto mi ira y mi furor, y se encendió en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, y fueron puestas en soledad y en destrucción como están hoy. Ahora pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, ¿por qué hacéis tan grande mal contra vosotros mismos para ser destruidos de hambre? Y la mujer, el muchacho y el niño de pecho que del medio de Judá, sin que os quede remanente alguno, haciéndome enojar con las obras de vuestras manos. Le está diciendo, ¿por qué son tan necios? ¿Por qué quieren sufrir? ¿Cuántas veces les decimos a nuestros hijos eso? ¿Quieres que te pegue? ¿Quieres disciplina? Y algunos dicen que sí. No les importa, pégame. Una de nuestras hijas de chica tenía un carácter muy fuerte y le dijimos, Dios te dio ese carácter, depende de cómo lo uses. Si lo usas para bien, nadie te va a convencer de que hagas algo malo. Pero si te vas por el otro lado malo, vas a sufrir las consecuencias. Gracias a Dios, cambió. Pero si uno se resiste, uno tiene que disciplinar. Si se resisten, uno tiene que disciplinarlos. Pero si son obedientes, la otra hija nomás le decíamos, mija, nomás la habla, se ponía todo tensa. Mija, nomás estoy hablando, no te estoy amenazando. Nomás le decíamos, haz esto y lo hacía. No hagas eso y no lo hacía. Nunca recibió una nalgada, para decirlo claro. La otra unas cuantas. Pero Dios no quiere castigarnos, quiere bendecirnos, pero si somos como ellos, vamos a recibir la disciplina, el castigo, ¿verdad? Varias veces les mandó profeta tras profeta y ellos no hicieron. En segunda de Crónicas 36 dice, versículo 15, y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. ¡Wow! ¿Se dan cuenta? Siempre decimos, ¡ay, Dios es muy paciente! Sí, es verdad. Pero aún la paciencia de Dios tiene un límite. Y si abusamos y abusamos, Dios nos va a disciplinar. Eso es, nos va a disciplinar. Así es de que lo hizo con ellos y por eso han sufrido tanto. Regresemos al Apocalipsis 11. Habla ahora de los dos testigos, dice, y dará mis dos testigos que profeticen por 1270 días vestidos de silicio. Son 3 años y medio, y si hacemos cuentas, caramba, no son exactamente, pues, 1270 días. Son no recuerdo ahorita, pero son como 18 días más. Y dicen, aquí hay un error en la Biblia. Hay un error en la Biblia porque si sumo los días, los 3 años y medio, no son 1200 días, son más. No es el nuestro calendario. Pero ¿saben por qué? Exactamente, porque están usando el calendario babilónico. Cuando escribió esta profecía, lo escribió de acuerdo al calendario babilónico, que es de 360 días. Ahí está la explicación. No hay errores, no hay contradicciones, solo ignorancia de nuestra parte cuando pensamos, ¡ay, encontré un error en la Biblia! No, en el momento que decimos encontré un error, ¿saben quién está en error? Uno, no la Biblia, porque Dios no se equivoca. Dios es perfecto en todo lo que dice y en todo lo que hace. ¿Verdad? Así mero es. Entonces ya vemos, les decía que está la mezquita de Omar, está el Dome of the Spirits, le llaman, como una cúpula, es como un kiosco donde van a construir el templo. Dios manda 2 de esos mensajeros que profeticen por 1270 días, vestidos de silicio. El vestido
El silicio era como rudo, áspero, de pelo de camello o de cabra. Y es lo que vestía Juan el Bautista. Por eso algunos piensan que uno de los que van a venir puede ser Juan el Bautista, porque en Malaquías capítulo 4 habla de que Dios va a enviar a su mensajero antes del terrible y temible día del Señor. Pero también hay otros buenos candidatos. Moisés, que él convirtió las aguas en sangre, y es lo que vamos a ver aquí. Se lo leo de Éxodo 7, 19 al 21. Miren, y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, para que sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques y sobre todos sus depósitos de aguas, para que se conviertan en sangre, y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová les mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas en el río se convirtieron en sangre. Por eso algunos piensan, ay, mensaje del cielo. ¡Aleluya! El Señor, ¿qué dice creo en Efesios? Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Así es de que si alguno se está durmiendo, era para ustedes o para ellos, ¿verdad? Entonces es uno que va a tener el poder de convertir el agua en sangre. Y luego también dice que va a salir fuego de su boca y va a devorar a sus enemigos. ¿Cuántos han visto caricaturas donde los dragones avientan y la caricatura sea el coyote, el zorrillo, que sea, queda todo negro, todo chamuscado? Así van a terminar sus enemigos, extra crispy, ¿verdad? Es lo que va a hacer. El otro nos dice que estos están vestidos de silicio. Otro va a ser Elías. Elías es uno de los que tenían el poder de hacer descender fuego del cielo. Miren la historia en Segunda de Reyes, capítulo 1, desde el versículo 10. Me encanta esta historia. Me encanta esta historia. Dice, y Elías respondió y dijo al capitán de 40, ok, dejen darles un poco de contexto. El rey mandó que trajeran a Elías porque estaba él causando problemas. Elías tisbita, quiere decir que era del pueblo de donde era. Dice, versículo 9, dice, luego envió a él un capitán de 50 con sus 50, el cual subió a donde estaba. Él estaba. Y aquí que él estaba sentado en la cumbre del monte, y el capitán le dijo, varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas. Y Elías respondió y dijo al capitán de 50, si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo que lo consumió a él y a sus 50. Bien chamuscados. Y luego, miren, luego manda otro. ¿Quién quisiera ser el segundo capitán de 50? ¿Quién quiere esta posición? ¿Algún voluntario? Yo creo que no, ¿verdad? Después de lo que pasó con el primero, miren lo que dicen enseguida. Luego, volvió el rey a enviar a él otro capitán de 50 con sus 50, y le habló y le dijo, varón de Dios, el rey ha dicho así, desciende pronto. Ahora ya con prisa. Antes le dijo desciende, ahora dice pronto, rapidito. Bueno, vamos a ver qué pasa. Y le respondió Elías y dijo, si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo y lo consumió a él y a sus 50. Ok, ¿quién quiere ser el tercero? Miren lo que dice en el versículo 13. Volvió a enviar al tercer capitán de 50 con sus 50, y subiendo aquel tercer capitán de 50 se puso de rodillas delante de Elías. ¿Ven la diferencia? Este viene humillándose sin darle órdenes. Eso. Viene y se posa de rodillas.
delante de Elías y le rogó diciendo: varón de Dios, te ruego que sea de valor delante de tus ojos mi vida y la vida de estos tus 50 siervos. Y aquí ha descendido fuego del cielo y ha consumido a los 2 primeros capitanes de 50 con sus 50. Sea estimada ahora mi vida delante de tus ojos. Entonces el ángel de Jehová dijo a Elías: desciende con él y tú no tengas miedo de él. ¿Ven la diferencia? Él tenía el poder de hacer descender fuego del cielo. En otra ocasión, recuerdan cuando se reunió para desafiar a los 450 sacerdotes de Baal. Y les dijo: hagan un sacrificio y yo hago uno. Y el Dios que haga descender fuego del cielo, ese es el verdadero Dios. Todos saben la historia. ¿Qué sucedió? Él le dijo: échenle agua, todo alrededor, échenle encima agua, hasta que quedó toda llena de agua. Y ellos gritaban, brincaban, saltaban, se cortaban hasta mediodía y nada. Y les decía Elías: tal vez está dormido. En otros les dicen, y esto es lo que significa: tal vez está en el baño. Tal vez está en el baño. Burlándose de ellos. Y nada, entonces nada más oró y ¡pum! Descendió fuego del cielo, consumió el sacrificio, y hasta lamió el agua, todo consumido. Ese es el verdadero Dios y ese era el varón de Dios. Bueno, por eso algunos creen que va a ser uno de los 2 testigos, pero vamos ya dejémoslos descansar. Vamos al versículo 4. Estos 2 testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de su boca y devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerles daño, debe morir de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueven los días de su profecía. Híjole. ¿Se imaginan? Hasta ahorita recuerdan que hemos leído que ya una tercera parte de todos los árboles y el zacate se quemó. Y una tercera parte del mar murió. Y una tercera parte de los barcos fueron destruidos. ¿Cómo estará el mundo? Y ahora una sequía de 3 años y medio. ¿Cómo va a estar el mundo? Y sin embargo, aún así hay gente que se resiste a arrepentirse y a clamar a Dios. Porque lo leímos antes, donde dice que están con el puño hacia el cielo, pidiéndole las rocas y a las piedras que los cubran y los escondan de la ira del que está sentado en el trono, el Padre, dice, de Jesucristo. Así de duros están sus corazones. Por eso Dios extiende su mano. Saben, esos 2 testigos están predicando un mensaje de juicio y de salvación. Hay 144,000 judíos que vimos en el capítulo 7, 12,000 de cada tribu, evangelistas que van a estar predicando el evangelio por todo el mundo. Va a haber un ángel en el cielo predicando el evangelio también. Y aún así la gente se resiste. ¿Cómo pueden echarle la culpa a Dios y los manda al infierno? Ellos son los que se mandan al infierno. Dios no manda a nadie, ellos se mandan solos. Porque lo rechazan, endurecen su corazón. Dios ya hizo todo lo que podía. Dio a su Hijo a morir en la cruz por ellos y por nosotros. Si se van al infierno, ellos se lo ganaron a gritos. Eso es lo que prefirieron. Imagínense nada más, ¿qué nos ofrece Satanás? Dolor, tortura, muerte, engaño, tragedia, desgracia, tinieblas, fuego, perdición. ¿Y qué nos ofrece Dios? Perdón, salvación, paz, gracia, misericordia, luz, vida eterna, una relación directa con Dios. Y sin embargo hay gente que elige la otra todavía. Y decimos, pero ¿cómo es posible? Pues sí es posible. Porque dijo el Señor Jesús que muchos son los que entran por el camino ancho y la puerta ancha. Y pocos son los que entran por el camino estrecho y la puerta angosta. Dijo, y muchos son los que entran por allá. ¿Por qué? Porque veamos el mundo. ¿Cuánta gente hay aquí en Yacamali ahora? Y si juntáramos a todos los que están en las iglesias ahora, sería tal vez la 10ª parte de la población. ¿Y los demás dónde están?
donde les pegó la gana. No se acuerdan de Dios, no le hacen caso, lo ignoran, lo rechazan, ya sea ignorándolo o intencionalmente lo desprecian. O no quieren dejar su pecado. Acabamos de pasar el mes del Gay Pride Parade, ¿verdad? De los homosexuales. Un mes de celebración de su pecado, de su perversión, de su perdición, de su abominación. Y el mundo lo celebra empezando por el presidente. Sodoma y Gomorra lo estamos viendo aquí. Y nos preguntamos por qué Dios manda su ira sobre la tierra. Ya lo acabamos de ver. Una de las hermanas que están aquí, que viene al servicio de inglés, fue a Boston, tiene a su hija allá. Dice, muchas de las iglesias tienen las banderas con el arco iris, pero ya les pusieron versículos. ¿No? Como que están santificándolas con eso. Y les digo, es lo que estamos viviendo en nuestros días. No odiamos a nadie. El mismo pecado, matar a alguien, si no se arrepiente uno lo manda al infierno. Si roba, si miente, si engaña, todo pecado sin arrepentirse lleva a la perdición. Lo mismo que ese pecado y el tener sexo sin estar casado. Bueno, ustedes entienden de qué hablo. Pero no hay un mes para celebrar a los adúlteros. Otro mes para todos los rateros, los mentirosos, los sinvergüenzas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es pecado. Y no hay nada de qué enorgullecerse porque estamos viviendo en pecado y haciendo cosas malas. Es lo que vemos aquí. Vamos a continuar. Porque vamos a ver cómo llama el Señor a Jerusalén. La ciudad santa, así se le conoce, la ciudad santa. Y ahora el Señor aquí la llaman Sodoma y Egipto. ¿Por qué? Porque también en Israel tienen sus desfiles. Y lo hacían en Tel Aviv. Ahora quieren hacerlo en Jerusalén, la ciudad santa. ¿Ven hasta dónde llega nuestro corazón perverso? Si le damos rienda y le damos lo que quiere al cuerpo, el cuerpo no se llena. Dice que el ojo nunca se llena, como el fuego nunca se cansa, no se llena. Siempre quiere más, consumir más. Y igual los ojos, igual el corazón perverso. Versículo 5, si alguno, bueno, ya leí al 7. Dice, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo, el anticristo poseído por Satanás, hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. Y si había alguna duda, miren, donde también nuestro Señor fue crucificado. Jesús no fue crucificado ni en Sodoma ni en Egipto, fue en Jerusalén. Y así le llaman, y en otras ocasiones le vuelven a llamar Sodoma también y Gomorra a Jerusalén, por el pecado que hay. Por el pecado que hay. Dicen los dos, y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Esto es la ofensa más grande para un judío. Que su cuerpo no sea sepultado es algo absolutamente horrible. Y él, para vengarse de ellos, y después de que los mató, no los va a dejar que los entierren por 3 días y medio. Pero ¿saben qué? Dios ya sabe. Mira lo que dice enseguida. Y hoy si van a tener una Navidad satánica porque se van a dar regalos unos a otros. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios. Y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. ¿Se imaginan? Wow. No sabemos cómo van a estar, de qué los mataron. Así como, Pero una cosa así, ya están oliendo. así como Jonás un poco, ¿no? Y entonces, 3 días y medio de estar en el sol, en la calle. Todo el mundo los va a ver. Si esta profecía hace 300 años, los que la leían no podrían haberla comprendido, porque no existía la tecnología que existe ahora para verlos.
¿Se imaginan cuando esto sucede? Inmediatamente cuando se levantan CNN y todos esos fake news, van a cambiar el programa a otra cosa porque no quieren ver su derrota y cómo Dios es el vencedor. Cuando resucitan de nuevo, dice, y los vieron y cayó gran temor. Muchos con eso van a creer en Dios o van a tener terror. Es decir, ¿quién es el que tiene ese poder para levantarlos de estos muertos? Versículo 12. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. ¿Se imaginan? Aún sus enemigos tuvieron. ¿Cómo lo podía negar? Dios tiene la última palabra. Aleluya. Nadie puede destruir sus planes. Y todo lo que Él ha profetizado, lo que ha dicho, se va a cumplir. ¿Y saben qué? Nosotros no vamos a estar aquí para verlo, pero a lo mejor lo vemos del cielo. O vamos a saber cuándo estas cosas suceden. Bueno, eso ya continuará más adelante. Vamos orando. Padre bendito, Dios Todopoderoso. Gracias, Señor, por sus promesas que son sí y amén. Y gracias, Señor, porque usted siempre tiene un remanente entre los judíos y entre los gentiles. Usted está levantando una iglesia, una prometida, la novia de Cristo. Que durante la tribulación, cuando el mundo esté siendo juzgado en el fuego del juicio, su esposa, su desposada, su novia, va a estar celebrando las bodas del Cordero en el cielo. Y ahí estaremos nosotros celebrando con usted, Señor Jesús. Mientras, Señor, le pido su bendición sobre mis hermanos, que los fortalezca en la fe, los sane si están enfermos, los anime a seguir adelante y los corrija, Señor, nos corrija en áreas en que necesitamos corrección. Perdónenos, límpienos, lávenos, purifíquenos, santifíquenos, porque queremos ser limpios ante sus ojos. Se lo pedimos en el santo, bendito y glorioso nombre de nuestro gran Salvador y Redentor Jesucristo. Amén. Amén.